En los años 60, acá en Latinoamérica se estaba dando otro movimiento literario conocido como el boom latinoamericano. Este grupo, podríamos decir, esta generación también estuvo compuesta por escritores como Carpentier y Asturias, que fueron los primeros que lo iniciaron. Le siguió García Márquez, y hay otros escritores como que están cuestionados, los críticos cuestionan que hayan pertenecido a este grupo, como Cortázar, Borges. Son escritores cuestionados en este sentido. Algunos críticos dicen que sí, que en ciertas etapas pertenecieron, y otros dicen que no, que pertenecieron a otros movimientos literarios. En el caso, del boom latinoamericano, otro escritor que también fue muy importante fue Juan Rulfo, el escritor de Pedro Páramo, en donde se puede ver cómo hay una manifestación de una de las técnicas de escritura, ¿no? Justamente que se ve en el realismo mágico que se manifiesta en esta obra, y a su vez en el uso, ¿no?, de lo que los formalistas rusos llamaron el extrañamiento y el juego que se realiza con ciertos elementos para poder conseguir cierta verosimilitud, es decir, hacer creíble o posible elementos o cosas y hechos que son imposibles en la realidad. En este caso, una de las obras cumbre es 100 años de soledad de García Márquez, y en esto se puede ver la temática, sobre todo de lo cíclico, la estructura cíclica en la literatura. Acá, por ejemplo, en la obra de Márquez se manifiesta, según el contexto, se manifiesta la estructura cíclica en la historia y la cultura latinoamericana, en la literatura en sí, en la historia dentro del libro, ¿no?, la historia de Macondo, y en las técnicas de escritura, en los tiempos verbales, en las técnicas de escrituras, ¿no?, como por ejemplo al utilizar elementos para hacer más verosímil o posible y creíble ciertas partes de la historia, sobre todo cuando retoma ciertas leyendas relacionadas con los modos de muerte. Para empezar, voy a hacer una referencia a uno de los discursos que hizo este escritor Gabriel García Márquez, en 1982, cuando recibe el premio Nobel en Estocolmo por esta obra. Él realiza, por decirlo así, una crítica muy sutil en cuanto a el tiempo que se le ha dado a Latinoamérica. Él hace referencia a la cultura, sobre todo, y al saqueo. Él dice que el saqueo económico, en otras palabras, dice que el saqueo económico que hubo, ¿no?, saqueo, masacres y torturas que hubo, impidió, ¿no?, a América Latina poder madurar culturalmente, mientras que Europa, ¿no?, a través de estos saqueos tuvo tiempo, porque en vez de dedicarse a lo económico, tuvo tiempo para dedicarse a la cultura, y por ende pudo madurar en su cultura occidental. A su vez hace referencia a la hegemonía cultural. Hay sociólogos que inclusive hablan de esto, como Frederick Moneiron. Él dice que hay una cultura mayor, que sería la cultura occidental, y una cultura o subcultura, llama él, es decir, una cultura latinoamericana. Eso sería, ¿no?, nuestra cultura latinoamericana. Entonces, él se relaciona esto con lo que dice Márquez, porque Márquez dice que hace una crítica, y una crítica peyorativa, en cuanto a la hegemonía cultural que hubo y cómo los occidentales impusieron su cultura y no dejaron crecer ni madurar la cultura, ni desarrollar la cultura no precolombina. Entonces la originalidad que se manifiesta en la obra está en esto, ¿no?, en el retornar o en el volver y retomar la cultura precolombina, que se ve en alguna de sus partes, por ejemplo, cuando retoma supersticiones, leyendas, mitos. Hay un compendio de
de poesías, ¿no? de la literatura náhuatl, se llaman manuscritos de cantares mexicanos, ¿no? Que funcionan como testimonio de la cultura precolombina. Ahí se puede ver cómo ya lo real maravilloso y el realismo mágico tiene sus inicios en esta cultura, que fructificó a manos de los cronistas que hicieron traducciones, utilizaron a otros indígenas para hacer traducciones de estas obras en sus crónicas. Ahí se ve cómo hay ciertos afinamientos de conceptos, paralelismo, metáforas míticas, símbolos. Hay símbolos, por ejemplo, la serpiente emplumada, para ellos con mucho colorido, para ellos simbolizaba un dios semidivino. Y ahí hay un punto de encuentro, inclusive con la literatura del pasado, la literatura grecolatina, en donde si uno piensa, ¿no? Estas culturas antiguas también pensaban en semidioses, hijos de dioses y seres humanos, que tenían hasta manifestaban cierta clase de fuerzas y poderes. Así que lo mismo pasa con estas culturas, ¿no? También, y tienen sus símbolos, ¿no? Márquez manifiesta en el libro cierto pensamiento milenario, por eso es que retomo un poquito, ¿no? El tema de la antigüedad, el tema de las culturas precolombinas y lo demás, porque él presenta cierto pensamiento milenario al principio de la obra, por ejemplo, cuando habla de la alquimia, una de las ciencias primigenias, y habla de la piedra filosofal. Por ejemplo, en la página, a ver, acá tengo yo la página 16, acá, él dice, hablando del laboratorio de José Arcadio, que fue el patriarca del pueblo, él dice, tenía en el laboratorio, en un estilo laboratorio, tenía una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación del huevo filosófico, dice. Más abajo dice, y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del gran magisterio que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal. Esto de la piedra filosofal ha pertenecido a muchas culturas y de tiempos antiguos creían justamente esto, que la piedra podía otorgarle vida eterna al que la tuviese, y a su vez podía convertir, ¿no? Los metales ordinarios en metales como oro, por ejemplo. El plomo podía convertirlo en oro, y ese era el propósito con el cual quería crear José Arcadio esta piedra filosofal. Así que ahí se ve también cómo hay un retornar a este pensamiento antiguo, y Márquez lo manifiesta en su obra. El mito, ¿por qué utiliza esto? Porque el mito es la raíz, por decirlo así, de la identidad latinoamericana. Tomando, ¿no? Este mito como una creencia, ¿no? Por ejemplo, en los dioses, ¿no? Muchas culturas de hoy en día inclusive creen en diferentes dioses. Por ejemplo, está el dios de la cristiandad. Y también se manifiesta esto, ¿no? Hay una relación, ¿no? Porque en la antigüedad, por ejemplo, hoy mencionaba que ellos creían, algunas culturas precolombinas creían también en diferentes dioses, por ejemplo, en este dios semidivino. Ahí está el tema del mito, ¿no? La creencia que tenían. ¿Cómo lo representaban en este caso? Con una serpiente emplumada. La creencia actualizada, que ahí estaría la parte del rito, la creencia actualizada se da, por ejemplo, con la creencia en el Dios de la cristiandad, que está representado, ¿no? Porque para la cristiandad Dios sería Jesucristo. Entonces, para la cristiandad, ¿cómo lo representan las religiones de la cristiandad? Como un ser crucificado. Ahí está el símbolo, ¿no? El crucifijo sería un símbolo del Dios de la cristiandad, así como esta serpiente emplumada era un símbolo, ¿no? Del Dios de estas culturas precolombinas. Ahí está la actualización del rito, ¿no? O sea que se sigue, por decirlo así, se siguen manifestando estas características, ¿no? Del pensamiento milenario. Heidegger, que es un filósofo existencialista, habla del Dasein, ¿no? Que dice que el Dasein, que sería nuestro futuro, nuestro destino, que cada uno lo forma,
él dice que está compuesto por signos y símbolos. Estos signos y símbolos del pasado, dice Heidegger, componen los signos y símbolos del presente, es decir, que determinan nuestro presente, nuestras creencias, acciones y lo demás, determinan nuestro presente y a su vez vaticinan nuestro futuro. Entonces él dice, ¿no?, que el hombre vive en una realidad fenomenológica. Estos signos de los cuales él habla podrían ser los mitos, nuestras creencias, y los símbolos abarcarían las categorías de las cuales hablaba hoy, de símbolo, cómo se representan esas creencias, ¿no?, o esos imaginarios, y a su vez la categoría de ritos, ¿no?, cómo se van actualizando esas ideas. Así que Heidegger, por decirlo así, resume toda esta teoría que se da desde la antigüedad o desde estas creencias no precolombinas. Todorov, siguiendo con esto de lo cíclico que se da culturalmente, ya he explicado por qué, con el tema del mito, símbolos y ritos, y a su vez se da también históricamente. Todorov, en El problema del otro, la conquista de América, el problema del otro, dice justamente cómo las relaciones del pasado son un sketch de las relaciones y jerarquías del futuro. ¿Por qué? Porque acá se está hablando, y ahí entra otra vez en juego la crítica que hace Márquez, se está hablando de las relaciones de poder que se manifestaron en aquel momento, ¿no?, durante la conquista española. Durante esta conquista se manifestó, ¿no?, la relación del poder. El problema del otro, en este caso hablando desde la cultura, la subcultura, el problema del español fue primero el indígena, después fue el gaucho, y cuando se convirtió, ¿no?, el virreinato en nación, se formaron naciones independientes, el problema de los neoespañoles, por decirlo así, que había en Argentina, fue el inmigrante. A su vez después, bueno, fue la clase popular. Así que ahí se manifiesta esto que decía Todorov, ¿no?, cómo las relaciones de poder fueron cambiando de forma, o cambiando, por decirlo así, los personajes, pero manteniendo la misma forma. Después el tratamiento también hay en la literatura se da el juego de lo cíclico, ¿no?, con el tratamiento temporal. Justamente la mentalidad mítica no concibe el tiempo de manera lineal o progresiva, sino cíclica. Hay un eterno retornar, ¿no?, en ese aparente cambio hay un eterno retornar, que ahora de eso voy a hablar un poquito después. Acá esto ¿no?, de la mentalidad mítica se utiliza también y se emplea para demostrar, ¿no?, que el cambio social es un cambio aparente, que no se llega a cambiar por completo la sociedad ni las relaciones de poder que hay dentro de la sociedad. Se utiliza para negar el sentido de progreso. Y acá en el libro, también en boca de uno de los personajes, en boca de Úrsula, Márquez dice, por ejemplo, a ver, se encuentra en la página 18 y en la página 23, dice, hablando, ¿no?, acerca de esto, que se puede inclusive comparar con los países desarrollados y los países subdesarrollados, es decir, los países latinoamericanos. Úrsula dice, ahí mismo, al otro lado del río, hacia el lado norte, hay toda clase de aparatos mágicos que justamente hacían la vida mucho más cómoda. Mientras nosotros seguimos viviendo como los burros, ¿no? Ahí está la manifestación del progreso de los países desarrollados, y no, obviamente, que ocurre lo contrario con los países subdesarrollados. En otra de las páginas más adelante, dice Úrsula, en boca de Úrsula, dice, aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia, ¿no? Ahí Márquez está manifestando lo que ya en este discurso en Estocolmo había expuesto, ¿no?, que no se le dio tiempo a América a madurar, se la saqueó, o sea que se le robó, por ende tampoco se le dio tiempo a utilizar esos recursos para dedicarse a madurar culturalmente. Sigue más abajo
más adelante el libro, ¿no? Y ya se empieza a notar esto de la idea, ¿no? De lo mítico, cuando se utiliza la idea de renovación, ¿no? Que yace en el mito, es decir, a través de la reiteración de la fatalidad, de la predestinación y la fatalidad. ¿Por qué? Porque permanentemente se ve lo cíclico también, ¿no? Porque hay cierta sensación de progreso en la historia, como que si la historia en algún momento va a cambiar. Pero en realidad, los personajes todos tienen los mismos nombres, cambian en algunos aspectos, pero si no es Aureliano II, o si no es Aureliano II, es Aureliano Babilonia, o simplemente Aureliano solo, ¿no? Entonces, los nombres siguen siendo lo mismo permanentemente. Hay una tensión permanente con el incesto, ¿no? La obra comienza con el miedo al incesto, con el miedo de Úrsula, que dice que no quiere tener relaciones con su esposo, que era su primo, porque le iban a salir hijos con cola de cerdo. La obra termina con con la concretización de ese miedo. Esa tensión permanente también se puede dar porque al ser todos hijos, ¿no? de la parentela, por decirlo así, porque esa familia hay dos personajes que ingresan, como Fernanda del Carpio, Rebeca, que era adoptada, por ende toma las mismas formas de la familia, y bueno, y Gastón, son tres personajes, y Gastón que se incorpora pero no tiene hijos con Amaranta Úrsula, por ende se va y ahí deja el camino libre, por decirlo así, para que Amaranta Úrsula tenga relaciones con su sobrino. Entonces ahí se ve el incesto y se ve esa tensión con el incesto. Por ende, los personajes, como son todos hijos de familiares, son todos hijos de familia, de la misma familia, no pueden repetir otro o no pueden cambiar el esquema de conducta. Van a repetir siempre los mismos esquemas de conducta y los mismos patrones, porque no hay manera de que salgan de eso, ya que lo tienen en su sangre, por decirlo así. Por ende, hay una reiteración, no solo en los nombres, sino también con la tensión del incesto y también con el comportamiento permanente, ¿no? El comportamiento que tienen y las obsesiones incestuosas, por decirlo así, que tienen permanentemente en la obra. Otro de los puntos que refuerzan esa circularidad es la predestinación. Melquiades, que funcionaría como un profeta de Macondo, él habla, ¿no? Escribe manuscritos, ¿no? En lo que fue una primer lengua, el sánscrito, dice. Escribe en estos manuscritos la historia de Macondo y la historia de la familia Buendía, y el final de Macondo y el final del linaje de la familia Buendía. Entonces, ahí viene el tema de la fatalidad. ¿Por qué? Porque toda esta predestinación, todo lo que Melquiades había escrito, se termina cumpliendo. Aureliano Babilonia es el último que descubre, está leyendo toda la historia de Macondo y la historia de la familia Buendía, y cuando lee de su propia muerte, de cómo iba a morir, termina el huracán de polvo volteando la casa y bueno, y termina muriendo Aureliano Babilonia, que fue uno de los últimos de el linaje de los Buendía. La fatalidad, bueno, se ve ahí cuando este personaje muere, se termina la obra con la concretización, decía hoy, de el incesto. Ahí es cuando uno de los hijos de Aureliano Babilonia muere, que se llamaba Aureliano, y fue el que salió con cola de cerdo, ¿no? Cumpliendo el miedo que tenía Úrsula al principio, ¿no? De que sus hijos iban a salir con cola de cerdo. No salieron con cola de cerdo, pero todos, por decirlo así, manifestaron las mismas conductas y tenían ese comportamiento y esa obsesión con el incesto. En este caso, el último de los Buendía nace con cola de cerdo y bueno, y termina siendo comido por las hormigas. Ahí se ve esta manifestación también de lo fatal. Quizás Márquez haya tomado, que él mismo reconoce cómo tomó algunos elementos de la antigüedad clásica en obras como las obras de Sófocles, como Antígona y otras. Se ve, o las obras de Edipo Rey, se ve como el tema del incesto es tratado, y por decirlo así, ahí tienen un signo trágico los hijos
los hijos que surgen justamente del incesto. Por ejemplo, los hijos de Edipo Rey, que fueron hijos que tuvo con su madre Yocasta. El mismo Edipo lanza una maldición a sus hijos porque eran hijos antinaturales, por decirlo así. Eran hijos del incesto y tenían que morir. Entonces, ¿qué pasa con los hijos de Edipo Rey? ¿Qué pasa con Antígona, con Polinice, con Ismene? Terminan muriendo. Lo mismo ocurre acá. Este linaje, esta familia, ¿no? que tuvo lugar justamente por las relaciones incestuosas, termina muriendo también, ¿no? Así que ahí se ve también un poco imitación de la antigüedad clásica, ¿no? Cómo toma también algunas cosas de las otras culturas antiguas. En el caso de Schittrig es un crítico que habla también de la estructura cíclica de la obra, y él dice cómo esta obra se mantiene así gracias a 3 verbos que componen lo que él llamó la perifrástica productiva. Él dice que los verbos estar, irse y volver le dan esta estructura a la obra. Por ejemplo, en el verbo estar se puede ver el estar permanente de Úrsula. Ahí en una de las primeras páginas, por ejemplo, se dice que, a ver si la encuentro, acá. Dice, la laboriosidad de Úrsula andaba a la par de la de su marido. Activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables a quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar. Parecía estar en todas partes, desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de holán. Así que ahí se está hablando del estar permanente, ¿no? Que tenía este personaje, ¿no? Ahí se puede ver el uso de este verbo, ¿no? En el estar permanente de Úrsula, y a su vez también se ve esto del realismo mágico en este personaje, porque ya cerca del final se ve como Úrsula se mantiene viva. Hasta elige el día en que va a morir. Ella dice, yo no quiero morir un día de lluvia porque ya estaba moribunda, sino que espera hasta que llegue un día soleado para poder morirse, ¿no? Así que elige el día de su muerte, por decirlo así. Y es un personaje que se mantiene en la obra, y ahí está lo del realismo mágico también. De una manera muy naturalizada, él lo que hace es mantener este personaje en la obra, porque se ve que pasan las generaciones, ¿no? Funda el pueblo, nacen sus hijos, nacen sus nietos, sus bisnietos y todo lo demás, y ella sigue con vida, mueren sus hijos, mueren sus hijas, mueren los nietos, mueren bisnietos, muere su sobrina, y ella sigue viviendo. Entonces ahí en ese personaje también se puede ver un poco, ¿no? Esto del realismo mágico y el estar permanente en la obra. Otra de las cosas que dice Schittrig, bueno, es el verbo ir, también interviene en esta. Por ejemplo, está el irse de Remedios la Bella. En el caso del personaje de Remedios la Bella, este personaje en el libro Márquez dice que se va, ¿no? Y se va para no volver, porque dice que asciende en cuerpo y alma. Ese ascender en cuerpo y alma también voy a retomarlo después, porque se relaciona un poco también con el tema de la técnica de escritura al implementar esto del realismo mágico. Otra manifestación del verbo irse también se da con José Arcadio, que es un personaje que se va, ¿no? Y se va, ¿no? Ese irse se ve, ¿no? Porque se va, pero vuelve, ¿no? Se va para volver. Y en este caso, ahí pareciera como que cuando este personaje se va a cambiar la historia, algo más va a pasar. Sin embargo, el personaje se va siguiendo en una carpa de gitanos y vuelve otra vez. Vuelve cambiado, vuelve todo tatuado, gigante, lo pinta, ¿no? Márquez, como que se vuelve todo forzudo. Sin embargo, la historia no cambia, es cíclica, vuelve a lo mismo, porque el personaje vuelve, ¿no? Con las mismas tendencias y manías de la familia, ¿no? Que se manifiesta en la familia. Así que lo que aparentemente parece haber cambiado no cambió. Así que ahí se reitera, ¿no? Lo cíclico. Y esto de lo cíclico se sigue manteniendo entonces en toda la obra a través de estos verbos: estar, ir, volver.
que dan cierta sensación de futuridad, ¿no? Pero en realidad esa futuridad, ese futuro es un cambio aparente, porque el pasado se ve como siempre está dispuesto a presentarse y se vuelve a lo mismo. También se ve el tema de que este libro pareciera como un Génesis, una Biblia latinoamericana. ¿Por qué? Porque hay un Génesis, ¿no? Cuando se llega al punto medio de la selva, y ahí es donde esta primer pareja, ¿no? José Arcadio y Úrsula fundan el pueblo, quedan ahí. Ahí se ve también cómo José Arcadio funcionaría como un patriarca, que le da a todos casas, las pinta todas igual, ¿no? Hay cierta equidad. Y después también hay un éxodo. Ese éxodo se manifiesta cuando estos viajan, ¿no? Viajaban para buscar un lugar donde fundar el pueblo, que dé al mar. Eso es lo que buscaban, pero nunca llegaron al mar, terminaron en el medio de la selva y ahí es donde fundan Macondo. Bien, así que hay un Génesis, un éxodo. Ese éxodo sería como el viaje de los israelitas que vagaron 40 años en el desierto por su desobediencia, dice la Biblia, y lo hicieron, ¿no? Justamente viajaron, este viaje lo hicieron, salieron de Egipto, cruzaron por Sinaí, estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto para llegar a Canaán, que era la tierra prometida. Acá más o menos pasaría lo mismo. Esta primer pareja fundadora junto con otros, ¿no? Que le siguen, viajan, dan vueltas, nunca llegan al mar, se instalan en el medio de la selva. En el caso de las profecías hay libros considerados, ¿no? Como libro de los profetas menores. Ahí se puede ver cómo Malaquías funcionaría, o Melquiades sería un Malaquías. Hasta hay ciertas similitudes, ¿no? en la pronunciación del nombre. Y bueno, y profetiza en este caso el fin de Macondo, y por ende el fin también del linaje Buendía. Esta profecía termina en un apocalipsis porque se termina cumpliendo. Así que y está el fin, digamos, de este linaje, y el fin, ¿no? De Macondo del pueblo. Bien, también en la historia dentro de la obra se manifiesta esto de lo cíclico, con la comparación que hay, de la cual habla Sistrick también, de la comparación de los espacios físicos de la casa con la historia de la familia, y la historia de Macondo. La casa representaría Macondo, y por ende tiene relación con la historia latinoamericana. Acá, por ejemplo, hay una etapa en la cual la casa dice que la casa primero se inaugura al igual que el pueblo, ¿no? Después dice que la casa se renueva. Ese renovarse de la casa representa un periodo histórico de paz luego de las luchas que hubo entre liberales y conservadores. Hay muchos historiadores que hablan sobre esto se dio en Latinoamérica. Y bueno, esto de renovar la casa representa, ¿no? La alegría por ese periodo de paz luego de estas luchas. Después, en la casa, ahí dice que Úrsula reproduce hoy una expansión exagerada. Empiezan a hacer cuartos nuevos por todos lados y hasta en el patio también de la casa. Y lo hacen porque justamente habían nuevos integrantes. Ahí está el tema también de la Yunay. Hubo un monopolio comercial del producto o de la producción bananera. La Yunay fue una empresa, esto es una historia real, fue una empresa multinacional que estuvo ahí en Bogotá, en Colombia. Y esta empresa multinacional obviamente que hizo inversiones injustas, por decirlo así, estaba acomodada con el Estado. Surgieron muchos problemas porque la Yunay pagaba justamente con bonos. Esos bonos no le daban dinero metálico, sino que le pagaban con bonos, y esos bonos justamente los tenían que intercambiar solamente dentro de la empresa. Entonces los trabajadores no tenían ganancias verídicas, ganancias reales. Entonces se formó una huelga, no sé si duró, creo que 3 meses, y ahí es donde la empresa manda a sus sicarios, obviamente el Estado apoyaba, y matan a 3.000 trabajadores que estaban realizando la huelga.
Y claro, lo que hace entonces Márquez es retomar toda esta historia, incorporarla a la obra a través del realismo mágico, y para eso utiliza como elemento también el pueblo, Macondo y la casa, y habla a su vez de toda esta historia y todo este trasfondo histórico que se dio en Latinoamérica. Otra de las cosas que utiliza, bueno, ya mencioné, es el realismo mágico. Tiene varias concepciones del realismo mágico. Márquez mismo plantea, ¿no?, que en realidad lo que él hace es plasmar una forma nueva, ¿no?, de la historia, porque él cuestiona cómo en Europa se da esto de los esquemas. Dentro del esquema impuesto y de las reglas y normas europeas, ahí es donde el artista tiene que plasmar, por decirlo así, la realidad, ¿no? Esto llevado a lo literario. Entonces él dice, el latinoamericano no hay forma, porque es otra historia, es otros hábitats, es otra cultura, entonces no hay forma de plasmar la realidad en ese cuadro, en esos esquemas, dentro de esos esquemas. Entonces, ¿qué hace Márquez? Salirse de esos esquemas y plantea otra realidad, y de otra forma lo hace. Entonces, como hay varias concepciones del realismo mágico, la más acertada me pareció tomar el realismo mágico como la cosmovisión primitiva, porque Márquez lo que hace en la historia es retornar, ¿no?, a lo mítico, al miticismo precolombino. Entonces es la cosmovisión primitiva, ¿no?, del autor, en este caso mágico realista. Neutraliza por ciertos momentos, neutraliza también y naturaliza, ¿no?, lo extraordinario, utilizando ciertos elementos para agregar verosimilitud a la obra. Pero la más acertada es la primera definición. Y esto se manifiesta justamente a través de las supersticiones, las creencias y los mitos que se reflejan en la obra. Por ejemplo, el tema de la muerte, ¿no? El tema de la muerte, yo creo que es uno de los temas que se pueden utilizar para ejemplificar esto que quiero decir. ¿Por qué? Porque en la obra también está lo cíclico, ¿no? Los personajes nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero en el morir hay un tema mítico también. ¿Por qué? Porque las culturas precolombinas creían en la reencarnación. Esa idea, ¿no?, de la cultura precolombina, de la cultura precolombina, se retoma, pero se actualiza con los ritos, se actualiza. ¿Por qué? Porque lo que hace Márquez es decir que mueren, ¿no?, siguen viviendo, no reencarnados, pero por ejemplo Melquiades vive y se mantiene y permanece, hay un estar de Melquiades, pero en espíritu, ¿no?, que es una idea que el autor, que Márquez, no necesita agregar en este caso elementos verosimilizadores, porque es una creencia que ya está instaurada en la identidad latinoamericana y universalmente también, porque esto se ha retomado de muchas culturas, la creencia de la vida después de la muerte, ¿no?, y de que el espíritu de la persona anda vagando por ahí, o la creencia de que con los muertos se puede hablar, la creencia de que el espíritu permanece, es una idea ya instalada en la idiosincrasia, ¿no?, de la humanidad, no solamente de las culturas latinoamericanas. Entonces no necesita agregar elementos que hagan verosímil esto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando dice que hay una vida, digamos, después de la muerte, cuando dice que Remedios la Bella asciende, ¿no?, en cuerpo y alma al cielo, que ahí necesita agregar un elemento que aporte verosimilitud, ¿no?, a esta leyenda. Ahí se ve lo mítico, ¿por qué? Porque él toma esta historia de una leyenda, él mismo cuenta en un video, en una entrevista que hace, que está en YouTube, él dice que él retoma esto de una leyenda. En Naracateca, donde él nació, la abuela le contó esto de una leyenda de antaños. La abuela le había contado a Márquez que hubo un hacendado que tenía una hija, el hacendado obviamente con posibilidades de mandar a sus hijos a estudiar, ¿no?, a Europa, era un hombre potentado, por decirlo así. Entonces dice que la hija se quedó embarazada y se escapó con el novio que tenía, ¿no?, que no era aceptado por la familia. Esa es la leyenda que le cuenta la abuela. Entonces la familia, ¿qué es lo que hace? Dice que la hija había desaparecido, que había ascendido al cielo en cuerpo y alma. La gente ignorante, por decirlo así,
que no tenía conocimiento, que no tenía estudio en ese momento, lo creyó. Y obviamente que ahora, para hacer creíble esa historia en estos tiempos, en la contemporaneidad, Márquez tuvo que implementar un elemento que podría hacer posible o podría ser verosímil esta leyenda. Pero para eso tenía que reformular la leyenda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo piensa, estuvo como 7 días, dice, pensando cómo iba a ser este capítulo, ¿no? Hablando sobre Remedios la Bella. Entonces dice que en un momento, después de salir del cuarto pequeño donde él escribía, va a tomar aire afuera, pensando en qué es lo que iba a hacer con esa leyenda. ¿Y qué es lo que hace? Ve a su mujer tendiendo, o a otra mujer, no me acuerdo quién era la que estaba tendiendo, una sábana un día de mucho viento. Entonces, ¿qué hace la sábana con ella? La envuelve y ella es como que hace unos pasos para atrás. Entonces, ahí, ¿qué pasó con Márquez? Ya tiene el elemento que le ayuda a hacer más verosímil la historia. ¿Qué hace en el capítulo? Incorpora la sábana, dice que Remedios la Bella estaba como débil, había estado durmiendo, y cuando sale, porque Fernando del Carpio piden que le ayuden, ¿no?, a desdoblar y a tender una sábana, que se ve que era un día de mucho viento también, dentro de la historia, lo que hace es decir que Remedios la Bella fue como envuelta, ¿no?, con la sábana, y la otra parte de la sábana la fue levantando, ¿no?, y fue ascendiendo así al cielo. Y lo que ayuda, ¿no?, aparte, ¿no?, agregar cierta verosimilitud, es que Fernanda después dice, ¿no?, estaba enojada y decía a ver cuándo Dios le iba a devolver la sábana que Remedio le había llevado. Así que ahí se ve cómo también utiliza esto del realismo mágico, incorporando, ¿no?, el accionar de los personajes que pasan por alto ese episodio extraordinario, y a su vez con elementos que ayudan a hacer más creíble la historia. Bueno, ya dije que los personajes también tienen tendencias que son cíclicas porque todos repiten lo mismo. Los aurelianos son todos generalmente pensativos, reflexivos, tienen esa tendencia al incesto, pero son los que van descifrando de a poco el manuscrito de Melquíades hasta que llega Aureliano a Babilonia, que es el último y que ya descubre lo que quiere decir Melquíades en el manuscrito. Y después están los José Arcadios, que son todos pendencieros, que invierten mal, y bueno, y son parranderos. Ese es el comportamiento, ¿no?, o el patrón, ¿no?, que tienen estos personajes. Y las mujeres son siempre las que trabajan, realizan los trabajos manuales prácticos y los trabajos que realmente sirven para sustentar la vida, ¿no?, y sustentar a los de su casa. Y la conclusión, digamos, de la obra entonces es que refleja la historia latinoamericana, refleja la idiosincrasia, la cultura latina, cargado obviamente con el encanto del realismo mágico, como ya lo expresé ahora. Y se ve, ¿no?, hay elementos también como por ejemplo las descripciones del robo o fraude electoral, el tema con los indígenas, los gitanos, las guerras entre liberales y conservadores, son todos unas muestras, digamos, una muestra de que este libro representa la idiosincrasia latinoamericana, porque todos estos personajes terminan representando o están en el imaginario latinoamericano, ¿no? Y este libro entonces terminaría siendo una síntesis cifrada, ¿no?, de lo que es la historia del continente americano y especialmente de Latinoamérica.